Buenos días. Espero que todos y todas me escuchen bien. En el día de hoy vamos a comenzar las clases por Zoom de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, que conmigo van a tener los días lunes, martes y miércoles entre las 9:45 y las 11:15 por esta misma dirección y contraseña del Zoom. Si bien ya en la página del campus he expuesto un poco el tema de las características generales de esta cursada, bueno, la voy a reiterar en esta introducción. En el caso particular de la Comisión número 1 de Derechos Humanos, nosotros tenemos elevado material de estudio a la página del campus, donde hay material vinculado con los capítulos respectivos del Manual Crítico de Derechos Humanos de mi autoría y otros elementos complementarios, sobre todo vinculados con la teoría de género, que es un tema que se ha desarrollado más ampliamente en el programa de 2018, y algunos otros grupos vulnerables, como es personas mayores, por una parte, personas con discapacidad, a partir de que la Convención ha adquirido jerarquía constitucional, y luego, digamos, las convenciones en particular que ya estaban incorporadas en el programa anterior. Por lo tanto, las clases por Zoom son clases complementarias cuyos contenidos ingresan dentro del proceso de evaluación, pero vuelvo a insistir, además está ese material que resulta de lectura obligatoria, vinculado con cada una de los módulos del programa 2018 y su actualización. Por otra parte, con respecto al tema de la evaluación, el tema de la evaluación se va a realizar por Zoom también, es decir, por el programa de cuestionario. Ahí se va a ingresar un cuestionario que es 10 temas con 4 o 5 afirmaciones cada tema, de la cual el alumno debe marcar la respuesta correcta para obtener un punto por cada uno de esos temas. Y por supuesto, cada respuesta correcta suma un punto, y ese punto se suma, digamos, al total de respuestas brindadas por el alumno. Se va a contar con 30 minutos para la realización y un solo intento. Es decir, las reglas generales son esas. Por otro lado, desde nuestra comisión, no es obligatorio que el alumno se presente al examen parcial para poder recurrir al recuperatorio. Puede ir directamente al examen recuperatorio, directamente, si así lo decide. Por supuesto que es parcial y es recuperatorio, y que las fechas se van a adecuar al calendario que publique la facultad y apruebe el consejo académico. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Luego en el campus
se van a elevar las preguntas, las respuestas correctas de cada una de las preguntas para que el alumno pueda llevar adelante una autocorrección de su propio examen, con lo cual, en la medida de lo posible, si pueden guardar, bajar y guardar cada una de las respuestas o marcar cada una de las respuestas, eso le va a facilitar digamos, la autocorrección. Por otro lado, esto sin perjuicio de que puedan hacer todas las consultas que crean convenientes o directamente pedir la revisión del parcial, en cuyo caso se le va a remitir también por este medio para que tenga conocimiento de sus respuestas. Por otra parte, dentro del primer parcial ingresan las bolillas 1, 2, 4, 5 y 6. La bolilla 3, que es la bolilla de Historia de los Derechos Humanos, es una bolilla que está a cargo del doctor Daniel Lanza, y con él, durante la segunda parte del cuatrimestre, se va a realizar un trabajo práctico cuya aprobación es necesaria para poder rendir el segundo parcial y su respectivo recuperatorio. La aprobación es con 4, es decir, tanto respecto al práctico como respecto a los parciales. Insisto en que el parcial es una condición para rendir el segundo parcial o recuperatorio, pero su resultado, digamos, no promedia con la nota de los parciales. Es decir, que la nota definitiva se va a fijar en relación al tema de los parciales. Lo que se tiene en consideración respecto al trabajo práctico es que si el alumno ha obtenido un 8, un 9 o un 10 en ese trabajo práctico, esto puede representar la posibilidad de una aprobación si el examen es de resultado dudoso, es decir, si ha obtenido 3 puntos en el examen parcial en el segundo parcial. Pero evidentemente solamente queda, digamos, reservado a esos casos en particular. Pero en principio el parcial solamente lo que hace es habilitar a la posibilidad de rendir el segundo parcial o su recuperatorio. Después, con el doctor Lanza, acuerdan cuáles van a ser los temas que él propone, que en principio hay ya elevado una serie de temas en el campus para la realización del respectivo trabajo práctico, sin perjuicio de que después el doctor Lanza pueda incorporar nuevos temas al desarrollo del referido parcial. Pero tengan ustedes en cuenta esta consideración, ¿no? Es decir, respecto al tema del parcial. Puede obtenerse, digamos, la posibilidad de su aprobación al segundo parcial o recuperatorio en la medida que se ha obtenido un 3 y se ha obtenido un 8, un 9 o un 10 en el trabajo práctico, exclusivamente. En el resto funciona como una puerta para la realización del segundo parcial. Por supuesto que sin perjuicio de que existe esa bibliografía obligatoria elevada al campus, ustedes pueden completar o ver los temas con otros autores, digamos, de derecho constitucional, en la medida en que sobre todo lo que se desarrolla entre las bolillas 5 y 11 del programa, bueno, están en cualquier texto de derecho constitucional.
Es decir, que ustedes también pueden completar esos contenidos con otros autores. Bueno, ya he hecho saber de que es decir, conmigo van a tener, digamos, el desarrollo de las bolillas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la primera parte, y luego vamos a desarrollar en la segunda parte de la bolilla 7 a la bolilla 12 en las clases por Zoom. Vuelvo a insistir, ello sin perjuicio de que también hay material escrito de lectura obligatoria incluida en el campus en la página correspondiente a la Comisión 1 de Derechos Humanos. Bueno, esto es en general las características introductorias, digamos, de la cursada de este segundo cuatrimestre, que guarda relación con las que hemos llevado con anterioridad a través de este mismo medio. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran consultar respecto a esto, sin perjuicio de que les señalo de que, bueno, pueden formular consultas en la medida en que se va desarrollando las clases a través del chat, o eventualmente una vez que la clase ha finalizado, en la medida en que las clases se graban y ustedes, bueno, pueden volver a escucharlas, o eventualmente otros alumnos que no participan directamente del Zoom, a través del correo, de la página, pueden también formular las preguntas que crean necesarias. Bueno, por un lado, no, el parcial es a través del sistema de interrogatorio, es decir, de cuestionario, y el cuestionario se eleva a la página de la cátedra, es decir, al campus. Y ahí, en ese horario, que generalmente fijamos entre las 10 y las 10:30 de un día determinado, a partir de ese horario, el alumno puede ingresar al cuestionario y responderlo. Es decir, que es a través del campus. Bueno, con respecto al tema de la clave para acceder al campus, tengo entendido de que es alumnos comisión 1. Creo que ese es el código. Alumnos comisión 1. Tengo entendido que ese es el código, sin perjuicio. Bueno, acá me preguntan si es múltiple choice. Es decir, van a hacer un tema, por ejemplo, principios de los derechos humanos, y después 5 opciones, de las cuales el alumno tiene que marcar la correcta, de las 5 opciones, o 4 eventualmente, ¿no? 4 o 5 opciones. Es un sistema de múltiple choice, pero en la cual, digamos, el múltiple choice consiste en que el alumno debe designar la respuesta correcta únicamente. No hay que responder todas las alternativas si son falsas o verdaderas, sino marcar de las 4 o 5 opciones que ofrece el tema, cuál es la correcta. Que siempre va a haber una correcta y 4 incorrectas. Entonces, ese es el mecanismo.
Bueno, las 10 preguntas son cuatro respuestas correctas. Es decir, cada pregunta vale un punto y se aprueba con 4. Es decir, de las 10 temas que se van a ofrecer, las respuestas correctas mínimas de esos 10 temas son 4 temas. Cada una de los temas con opción correcta marcada suma un punto. Con lo cual el alumno con 4 correctas y 6 incorrectas aprueba, saca 4. ¿Está? Ese es el mecanismo. Es decir, hay que aprobar o contestar correctamente 4 preguntas de los temas, 4 temas en forma correcta. Es decir, cada tema respondido correctamente suma un punto. Esa es la regla general. Bueno. Muy bien. Bueno, no hay más preguntas en principio. Bueno, vamos a empezar a desarrollar entonces la primera unidad del programa de derechos humanos conforme la versión 2018. Y en principio, lo que en la referida unidad se incluye es lo que podemos denominar 3 formas de abordaje o de interpretación del sistema constitucional o del orden constitucional vigente. En general, estas visiones, a las cuales yo me voy a hacer referencia a continuación, surgen principalmente en la medida en que en la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1957, ustedes recuerden, de la materia de teoría constitucional, las características particulares que tuvo esta reforma en el marco de un gobierno de facto, que convocó a elecciones con proscripciones,
y que eventualmente generó como resultado final la incorporación a la Constitución del artículo 14 bis. Ese artículo 14 bis incluye en forma normativa dentro de la Constitución los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que a su vez, a partir de la reforma constitucional de 1994, se ampliaron a partir de la jerarquización constitucional de una convención específica sobre esos derechos, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1967, que en el 94 adquiere jerarquía constitucional, y otros tratados específicos en materia de derechos humanos, como la Convención de Derechos del Niño, como actualmente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, por ejemplo, también en casos particulares hacen un abordaje de esos derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuál fue la reacción, digamos, más o menos generalizada de la doctrina constitucional a partir de la aprobación de la reforma de 1957? Va a surgir lo que se llama la teoría de la Constitución promesa, es decir, que la Constitución no consagra derechos económicos, sociales y culturales, sino que los promete. Es decir, son lo que se llaman normas programáticas. Tengan ustedes en cuenta, que eso también un poco se ve en la introducción de teoría constitucional, que la lectura de la Constitución, en principio, admite lo que se llaman normas operativas y normas programáticas. Las normas operativas reconocen derechos por su solo enunciado constitucional y se tornan exigibles. Caso típico, el artículo 14 de la Constitución Nacional o el artículo 17 de la Constitución Nacional, que hace referencia al derecho a la propiedad, y en cambio los derechos económicos, sociales y culturales son promesas constitucionales, es decir, requieren de una norma inferior que los regularice y los consagre como tales. Mientras eso no sucede, lo que se genera es la llamada promesa constitucional. Es decir, que esos dispositivos requieren de una norma inferior, en general una ley dictada por el Congreso, para tornarse operativas. Por lo tanto, y esto se corresponde, digamos, también como una diferencia sustancial entre derechos llamados civiles y políticos, que tradicionalmente fueron calificados como operativos, y derechos económicos, sociales y culturales que se consideraban programáticos. De algún modo, esta distinción se reafirmó a su vez teóricamente con la llamada teoría de las generaciones. La teoría de las generaciones habla de derechos de primera generación que se ubican sustancialmente en los llamados derechos civiles y derechos políticos, que se colocan históricamente en la Revolución Francesa y en la Revolución norteamericana, y que eran calificados como derechos ejecutivos, y donde la teoría de las generaciones señala de que frente a esos derechos el poder reglamentario estatal, digamos, era excepcional. Es decir, que lo que le correspondía al Estado es respetar esos derechos y no restringirlos o no limitarlos. La segunda generación incorpora los derechos económicos, sociales y culturales. Se habla de segunda generación porque surgirían históricamente a comienzos del siglo XX, es decir, Constitución de Weimar de 1919, Constitución de México
de 1917 y la constitución de la Unión Soviética poco tiempo después. Y la teoría de las generaciones dice que en esos casos aparece como necesario el accionar estatal, es decir, la intervención y regulación del Estado, lo que reafirma también, de algún modo, este carácter programático. Si el Estado no se hace cargo, esos derechos no son vigentes y son simplemente derechos en expectativa. Esta teoría de la Constitución promesa se mantuvo vigente, sobre todo, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, hasta la Convención de Viena de 1991, que se va, de alguna manera, contemporáneamente, se va a desarrollar en el marco de del proceso de desaparición del socialismo real, es decir, de la Unión Soviética. En 1991 se va a producir la desintegración definitiva de la Unión Soviética y 2 años antes, lo que se toma simbólicamente como ejemplo de ese proceso de transición, lo que se llama la caída del muro de Berlín, es decir, la Berlín oriental en manos del comunismo y el Berlín occidental en manos de las democracias liberales, digámoslo así, de la concepción de democracia liberal, estaba separada por un muro que se instaló en la década del 60. Ese muro es destruido en 1989. Esa situación, es decir, lo que se llama la salida de la Guerra Fría y de la disputa, sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, va a dar origen a un cambio de perspectiva respecto a los derechos humanos. Ya los derechos humanos no solamente van a ser universales, inalienables, integrales, sino que van a además ser derechos relacionados entre sí e interdependientes entre sí. Con lo cual, a partir de ese momento, de 1991 en adelante, ya el quiebre entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales va a ir lentamente desapareciendo. Entonces, ese contexto, es decir, esa desaparición, en que se va a generar principalmente a partir de esta caracterización. Y esto se ha mantenido en la doctrina de los derechos humanos, sobre todo la doctrina internacional, pero esto se ha incorporado también a las concepciones nacionales en materia de derechos humanos. Ya derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales están integrados. No son diferenciales. Entonces hay una multiplicidad de ejemplos en los cuales se ha establecido esa situación, digamos, ¿no? En que generalmente la plena vigencia de los derechos civiles y políticos exigen en última instancia de derechos económicos, sociales y culturales. Si bien, por ejemplo, nuestra Constitución establece como un derecho llamado individual el derecho a enseñar y aprender, por ejemplo, es decir, no hay posibilidad material de concretar ese derecho de enseñar y aprender si no hay un adecuado acceso al derecho a la educación como un derecho económico, social y cultural. Es decir, que evidentemente esas relaciones están vinculadas. Por ejemplo, bueno, una persona como nuestra legislación electoral establece de que la persona sordomuda puede votar en la medida en que pueda manifestarse por escrito.
es decir, que tenga una condición, con lo cual debe tener una condición cultural necesaria para llevar adelante el ejercicio efectivo de ese derecho político. ¿Mm? Es decir, evidentemente hay situaciones en las cuales, y esto es una cuestión constante, en la cual yo puedo decir, sí, la persona tiene derecho a entrar, salir, permanecer y transitar por el territorio nacional, pero para que eso se pueda materializar requiere de determinadas condiciones económicas, sociales, que se lo faciliten o se lo posibiliten. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese cambio, digamos, de paradigma respecto a los derechos humanos, se va a generar la segunda perspectiva, que es la llamada teoría de los derechos. La teoría de los derechos que va a sostener que de alguna manera también en la doctrina constitucional argentina lo sostuvo en su momento Germán Vidal Campos, en la medida en que manifestó, siguiendo de alguna manera la jurisprudencia española en esta materia, que ningún dispositivo de la Constitución puede resultar indiferente. Es decir, que no se puede entender a la Constitución como que hay una parte que es exigible y otra que, bueno, queda dispuesta a la voluntad política exclusivamente. Que los dispositivos constitucionales tienen un valor y tienen un sentido. Y esto se va a acompañar sobre todo en esta cuestión de que ya los derechos económicos, sociales y culturales no se van a ver en forma independiente o autónoma con los derechos civiles y políticos, tal cual lo plantea a mediados del siglo XX la teoría de las generaciones. Hoy se encuentran integrados. Esa integración establece fundamentalmente, bueno, distintas características, de las cuales una de ellas es lo que se conoce como el activismo judicial. El activismo judicial fue fundamentalmente aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1992 en el caso Ermenekían con Sofovich. El criterio fundamental que se había utilizado en la jurisprudencia de la Corte antes de Ermenekían con Sofovich era que el derecho a réplica requería de una reglamentación para su exigibilidad. A partir de Ermenekían con Sofovich va la Corte a sostener que ese derecho es operativo en sí mismo, tal cual está regulado en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que por lo tanto corresponde se haga efectivo. Y que frente a la inexistencia de una reglamentación, es el propio fallo judicial el que determinará en el caso concreto la forma de su ejercicio. Con lo cual, en el caso concreto, el órgano jurisdiccional, al establecer la operatividad del derecho, sustituye la falta de reglamentación. Entonces, la reglamentación ya no resulta una exigencia, no resulta una exigencia que neutraliza o impide el ejercicio del derecho. Esta es una situación. Y esta es una situación, por ejemplo, con respecto al derecho a réplica, que se mantiene hasta hoy en día, porque el derecho a réplica no está a nivel nacional reglamentado. Pero a pesar de eso puede ejercerse y puede exigirse. Una segunda etapa de este proceso de teoría de los derechos se va a producir además con otra cuestión que va a impactar fuertemente en los derechos nacionales. Es la incorporación de los criterios de interpretación internacional, de las convenciones de las cuales, en el caso particular de nuestro país, la Argentina es parte. En el Ermenekían con Sofovich, por ejemplo, uno de los argumentos que se utilizó
para hablar de la operatividad del derecho a réplica es que ya en una opinión consultiva de 1986, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había manifestado esto. Es decir, que los criterios de interpretación internacional se incorporan al momento del análisis de la situación dentro del derecho interno. Y por supuesto que esto se afianzó, este criterio se afianzó a partir de 1995, cuando al analizar el artículo 75, inciso 22, que habla de que determinados instrumentos internacionales adquieren jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, va a decir que en las condiciones de su vigencia significa que deben ser interpretados y aplicados conforme los órganos internacionales competentes lo han hecho. Con lo cual, este es otro segundo paso de afianzamiento de esta nueva teoría, donde ya no solamente es la operatividad en sí mismo del derecho, sino la fijación de esa operatividad conforme los antecedentes del derecho internacional de los derechos humanos. El tercer nivel de desarrollo, sobre todo en el caso de la Argentina, van a tener dos momentos. Uno es a partir del 2002 en adelante, con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a dar operatividad al derecho a la salud, por ejemplo. Es decir, que esto se ha afianzado, la justiciabilidad del derecho a la salud como un derecho que es un derecho social, principalmente, va a adquirir operatividad y exigibilidad. En este caso, la Corte Suprema no solamente va a fijar, determinadas condiciones, por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, que haya una vinculación o una relación con un derecho civil, que en general es el derecho a la vida, ¿no? Es decir, que se torna operativa la exigencia de un tratamiento, de una prótesis, de una operación, de determinada medicación, etcétera, acceso a ello en la medida en que el derecho a la vida del paciente está en riesgo potencial, ¿no? Es decir, que la ausencia de ese tratamiento en determinado tiempo puede llevar o puede acarrear la muerte del paciente. Pero además de esta característica o de esta condición, la Corte comenzó a dar un valor operativo a determinados principios generales incluidos en la legislación. Por ejemplo, el tema del derecho de las personas con discapacidad, que fue uno de los casos, la ley 24.091, es la ley que regula los derechos de las personas con discapacidad. En principio, ¿cuál era la interpretación? Que, siguiendo la teoría de la Constitución Promesa, que solamente se cubrían aquellos derechos que específicamente estaban reconocidos por la ley, exclusivamente. Bueno, la Corte avanzó en el sentido de que dio operatividad a un principio general de la ley, que dice el derecho a la protección integral de la persona con discapacidad. Por lo tanto, esa protección integral iba más allá de lo específicamente reglamentado, abarcando otras situaciones que para el caso concreto justamente hicieran a esa necesidad. Entonces ahí un caso bastante que ya se ha generalizado, por ejemplo, ¿no? El otorgamiento para los adultos mayores, por ejemplo, de pañales por parte del PAMI. Bueno, esto no estaba reglamentado,
Esto no estaba reglamentado, pero la Corte lo reconoció dentro de ese concepto de integralidad. Es por eso que ahora se ha generalizado en la mayoría de las obras sociales que lo primero que le dicen es que si necesita un tratamiento especial, bueno, logre un reconocimiento como por discapacidad, es decir, un reconocimiento oficial por persona con discapacidad, porque esto le permite acceder, digamos, a una serie de derechos que en principio las reglas generales de la obra social o prepaga, etcétera, no conceden. ¿Mm? Justamente, ¿por qué? Porque la jurisprudencia de la Corte no solamente ha dado operatividad a dispositivos específicos de la ley, sino a criterios de carácter general, a enunciados de carácter general. Este es otro proceso, digamos, de avance dentro de esta teoría de los derechos. Ya posteriormente, sobre todo a partir de 2004-2005, la Corte Suprema además dio operatividad a los dispositivos constitucionales, por ejemplo, en los casos particulares, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, reformada en 1994, dice que el medicamento es un bien social. Y por lo tanto la Corte Suprema ha dicho que en ese contexto hay, dentro de estas características que he explicado, la obligación de otorgar una medicación determinada en la medida en que la propia Constitución provincial lo reconoce como tal, como bien social. Entonces, esos son elementos que han ido avanzando hacia la determinación de un mayor nivel de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otro lado, en materia de amparos por salud, otra cuestión que la Corte resolvió y que de alguna manera hoy por hoy también está en discusión legislativa, es que hay determinados niveles de responsabilidad en materia de salud que tornan a la autoridad nacional como responsable indelegable. Es decir, frente a una prepaga, frente a una obra social o frente a la provincia, por ejemplo, si yo soy afiliado a una obra social, resido en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y presento un amparo de salud y la obra social no me lo concede y la provincia tampoco, la Corte ha dicho que en principio le corresponde a la nación hacerlo sin perjuicio de su derecho de repetición sobre el obligado inmediato o directo. Con lo cual también se ha superado una situación que en la práctica se daba. Es decir, bueno, uno reclamaba, la obra social no cumplía y entonces el beneficiario quedaba encerrado en una situación, digamos, de incumplimiento de una sentencia judicial sin acceso efectivo al derecho que se le había consagrado. Bueno, esto también ha dado un mayor nivel de operatividad en la medida en que la propia jurisprudencia ha establecido que el conductor del sistema de salud es en última instancia el Estado Nacional y por lo tanto es el último responsable indelegable del cumplimiento de una sentencia judicial en esta materia. Además, otro paso fundamental en el marco de esta teoría de los derechos se dio en el conocido caso Badaro de 2005-2006. En el caso Badaro se reclamaba la actualización de las jubilaciones superiores a 10.000 pesos en ese momento. No sé si ustedes tendrán presente, pero a partir de la llamada ley de convertibilidad de 1991 en adelante, las jubilaciones se mantuvieron congeladas, es decir, sin incrementos de ningún tipo.
Cuando se produce, después de la crisis del 2001-2002, la elección de Néstor Kirchner como presidente de la República, se va a comenzar un proceso de actualización de las jubilaciones más bajas, ¿eh? Que eran inferiores a 10.000 pesos. Y las jubilaciones de 10.000 pesos hacia arriba permanecían sin actualizaciones. ¿Eso que generó? Bueno, que la relación entre las jubilaciones más altas y más bajas comenzó a estrecharse, digamos, ¿no es cierto? Es decir, las más bajas llegaban a 7.000, 8.000 pesos y las de 10.000 para adelante no recibían ninguna actualización. Eso motivó acciones judiciales de aquellos que percibían jubilaciones mayores a 10.000 pesos, solicitando la movilidad jubilatoria, que es un derecho consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Cuál era el criterio jurisprudencial imperante hasta ese momento? Es que no habiendo una ley regulatoria de movilidad jubilatoria, esa movilidad no podía hacerse efectiva, no podía hacerse operativa. Es decir, que la Corte Suprema había sostenido en los periodos anteriores ese criterio. No habiendo legislación, no hay movilidad jubilatoria. Es decir, teoría de la Constitución promesa. En Badaro, ese criterio se va a modificar. En el 2005, que justamente se refiere a este caso fáctico que he explicado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a interpretar el artículo 14 bis en un sentido de que los derechos ahí consagrados no pueden mantenerse indefinidamente sin legislación por parte del Congreso. ¿Por qué? Porque el artículo 14 bis dice: la ley asegurará. Y por lo tanto la Corte va a interpretar que eso está estableciendo una obligación a cargo del Congreso a asegurar por ley la movilidad jubilatoria. Esta situación, ¿cómo se resuelve en el 2005? Se le va a dar al Congreso Nacional un tiempo razonable para que proceda a la reglamentación. Y en caso de no producirse esa, la Corte va a fijar el criterio de movilidad jubilatoria conforme a su propio punto de vista en el caso concreto. Lo que va a suceder es que la ley no se va a dictar, el Congreso no va a dictar una ley de movilidad, y esa ley, eso va a generar al año siguiente, en el 2006, un fallo de la Corte en la cual va a establecer el derecho a la movilidad y lo va a fijar, aplicando este principio de activismo jurisdiccional, en el caso concreto, parangonando la actualización o movilidad jubilatoria con los incrementos salariales. Con lo cual va a fijar un criterio en un caso concreto, más allá de que la ley no existía, no estaba regulada. Esto que va a generar un conflicto político entre la Corte y sobre todo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, hasta la sanción finalmente de una ley de movilidad al año siguiente, en el 2007, que va a establecer un parámetro diferenciado con la sentencia Badaro, porque va a fijar un índice de actualización compuesto, donde se incluye el aumento salarial, pero también se incluye el aumento de la recaudación previsional. Con lo cual hay distintos parámetros a tomar en cuenta para fijar el porcentaje. Esto lo que ha generado en la práctica es que después se han producido reclamos judiciales posteriores por la diferencia en la medida en que el criterio de la Corte es distinto al criterio legislativo, ¿no? Y esto ya ha tenido
tres modificaciones, ¿no? Una primera ley, una modificación durante la presidencia de Macri y una última durante la presidencia de Alberto Fernández, ¿no? Pero quiero explicarles con esto de que este criterio de principio de teoría de los derechos es que esos derechos, aún económicos, sociales y culturales, como es el caso de los sistemas jubilatorios y de la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, la Corte los ha interpretado con un grado de operatividad. A pesar de que esto lentamente ha ido avanzando en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y también en los tribunales inferiores, por supuesto que la operatividad de los derechos económicos, sociales y culturales no tienen el mismo rango que los derechos civiles y políticos, tomando simplemente como ejemplo el derecho a la salud. Es decir, para que sea operativo debe haber una afectación a la vida de la persona que lo requiere, es decir, un riesgo cierto para la vida de la persona. Si ese riesgo no existe, el derecho a la salud no es operativo, es decir, hay un condicionamiento, cosa que los derechos civiles y políticos no tienen. Pero se ha ido generando lentamente un avance hacia su exigibilidad. El sistema internacional también, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya hace años atrás ha aprobado la necesidad de que los estados deben asegurar garantías procesales suficientes para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que ya la situación de los derechos económicos, sociales y culturales no permanece, digamos, en un nivel de pura expectativa, sino que tienen un grado de exigibilidad, aunque no pueda ser comparado o parangonado con los derechos civiles y políticos, se ha ido generando un avance hacia la exigibilidad de esos derechos en la medida en que el Estado no los reconoce como tales. Por supuesto que la llamada teoría de los derechos, bueno, tiene sus detractores o sus críticos, sobre todo aquellos que sostienen de que el activismo jurisdiccional vendría a sustituir o a reemplazar la decisión político-estatal. Es decir, que en un caso concreto se podría establecer el acceso a un derecho que el propio Estado no ha reconocido legislativamente o a través de dispositivos o normativas inferiores en los casos concretos. Y que por lo tanto esto representaría, digamos, un cierto avasallamiento de la división de poderes y generaría, digamos, una distorsión de esta división de poderes en la medida en que podía producirse lo que se ha llamado en la doctrina constitucional el gobierno de los jueces. Es decir, que los jueces sustituyan la decisión política y la reemplacen por sus propias sentencias. Esto no solamente está en juego en este caso, que he explicado, es decir, en el tema de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en particular, sino también en el caso inverso, ¿no? Cuando se cuestiona judicialmente decisiones asumidas por el poder político. Y dentro de ese contexto aparece un instituto que se ve en teoría constitucional, que es la cuestión política no justiciable. Es decir, ese principio lo que pretende es fundamentalmente que determinadas decisiones de neto corte político, no jurisdiccional, no puedan ser examinados
por el Poder Judicial. Pero bueno, esa parte es un poco la parte crítica en el sentido de que si hubiera una generalización del activismo judicial, este podría llegar al reemplazo de la decisión política, cosa que en la práctica no ha sucedido. No ha sucedido. Es decir, el Poder Judicial, aún dando cierto grado de operatividad, los derechos económicos, sociales y culturales, siempre lo ha hecho con suma prudencia. Y por otro lado, el ejemplo Badaro es claro en el sentido de que no ha reemplazado en el largo plazo la voluntad, sino justamente ha incentivado a que la voluntad legislativa se haga expresa y se haga manifiesta, y el tema se incluya en el debate parlamentario, ¿no? Entonces no lo ha sustituido en el mediano o largo plazo. En el plazo de un año ya teníamos una reglamentación de movilidad jubilatoria. Con lo cual en la práctica estas situaciones no se están dando. Pero bueno, estas son un poco las características de esta teoría de los derechos que evidencia el fuerte impacto de la evolución de los sistemas internacionales de derechos humanos, desde la calificación de estos derechos como derechos que están interrelacionados y son interdependientes entre sí, fundamentalmente desde el punto de vista conceptual básico, pero luego también incluyendo los criterios interpretativos de los órganos internacionales de aplicación de las convenciones de derechos humanos jerarquizadas, a partir de 1995 en adelante. Y en ese contexto, una reinterpretación del artículo 14 bis de la Constitución, en la medida en que se establece una regla por la cual el Poder Legislativo debe asegurar efectiva y concretamente esos derechos. Es decir, que no los puede mantener indefinidamente de un modo programático, sino que tiene de alguna manera la obligación constitucional de darles operatividad. Y en este contexto, bueno, esta idea primaria de Vidal Campos y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, en el sentido de que el enunciado constitucional no es neutro o indiferente, sino que tiene un determinado peso y debe lograr una determinada efectividad. Ahora bien, después vamos a hacer referencia a continuación a un tercer enfoque. Un tercer enfoque que se llaman o se denominan genéricamente las teorías críticas del derecho. Las teorías críticas del derecho, principalmente, siguiendo un poco las ideas de Alicia Ruiz en ese sentido, caracterizan al derecho, por un lado, como un discurso del poder y por otro lado, como una construcción social. Es decir, ya no se trata simplemente del análisis del orden normativo tal cual está expresado formalmente, sino se trata de analizar de alguna manera de qué manera ese dispositivo judicial establece o refleja determinadas relaciones de poder en una época y en un tiempo determinado. Es decir, uno podría decir, bueno, pongamos un ejemplo concreto, los derechos de la mujer. Es decir, en el código de Vélez, de 1869, es decir, por ejemplo, la mujer casada carecía de todo derecho, perdía todo derecho, es decir, quedaba sujeta a la voluntad del marido.
Ahora bien, posteriormente, ya entrada la segunda década del siglo XX, se va a dictar la primera ley de derechos civiles de la mujer, por ejemplo. Ahora, ¿en qué medida eso bueno, acá me preguntan una cuestión. La primera teoría es la teoría de la Constitución promesa. La segunda teoría es la teoría de los derechos. La teoría de las generaciones se corresponde a la versión de la Constitución promesa. Eso es lo que yo expliqué. La teoría de los derechos, en cambio, bueno, tiene que ver con este aspecto del impacto del derecho internacional de los derechos humanos, de la nueva definición de derechos humanos hecha por la Convención de Viena de 1991, la incorporación a partir de 1995 en las condiciones de su vigencia de la interpretación de los órganos internacionales de aplicación de las convenciones jerarquizadas constitucionalmente y sobre todo una reinterpretación del orden normativo constitucional en la medida en que es la propia letra de la Constitución la que dice que la ley asegurará determinados derechos, con lo cual hay un orden imperativo por parte de la Constitución que hace que en definitiva el Congreso tenga una obligación de asegurar y que por lo tanto no pueda mantener esto de un modo indefinido en el tiempo. Es decir, que no es una pura promesa. Hay una obligación por parte del legislativo de asegurar esos derechos, aunque no con un imperativo de lo que serían self-executing, es decir, que son derechos ejecutables por su solo enunciado constitucional, ¿no? Que sería el caso del artículo 14 de la Constitución, libertad religiosa, derecho a asociarse con fines útiles, etcétera, o el artículo 17 que habla de la inviolabilidad de la propiedad privada. Pero indudablemente se está generando, digamos, una versión por la cual la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales adquieren cierta evolución favorable, aún con diferencia con los derechos civiles y políticos. La tercera teoría, que es la que ya había comenzado a explicar, es la teoría la teoría crítica del derecho. La teoría crítica del derecho parte fundamentalmente de la afirmación general de que el derecho es discurso del poder, el derecho es discurso del poder y es construcción social. Es decir, se enmarca dentro de un contexto y que el abordaje de ese contexto resulta necesario para poder comprender la propia evolución legislativa. Es decir, que no se puede analizar el orden normativo exclusivamente desde el lugar de la norma existente, ¿no? Es decir, que es el criterio que ha primado, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX en la Argentina, en la medida en que la ley se transforma en la fuente principal del derecho. Es decir, que ustedes habrán visto las fuentes del derecho. Bueno, dentro de las fuentes del derecho, la fuente principal del derecho es la ley. Después entran la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y eventualmente la costumbre como fuentes. Entonces, ¿esto qué ha marcado? Bueno, ha marcado lo que después vamos a ver cuando analicemos las teorías
desde el punto de vista filosófico, un análisis positivista, es decir, qué dice la ley, en qué términos se refiere a tal cosa, cómo define determinado instituto, qué características tiene, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, ese derecho es analizado exclusivamente desde el orden positivo, desde el orden normativo existente. La teoría crítica lo que plantea es un desafío destinado, digamos, a explicar por qué una ley se sanciona en determinado tiempo o en determinado periodo. Es decir, el hecho de que nuestra ley no admitiera, por ejemplo, la ley de matrimonio civil no admitiera el divorcio vincular, sino hasta o recién a partir de 1985, no es simplemente un proceso que tiene que ver, digamos, con una comprensión de que no podía ser de que una persona que quisiera desintegrar un vínculo matrimonial no lo pudiera hacer, que simplemente pudiera existir la separación física, digamos, la separación de personas, pero no la disolución del mismo. Bueno, esto es analizable, por supuesto, desde la perspectiva principalmente de cuáles eran los principios sociales, los principios religiosos dominantes en un periodo establecido. Es decir, imagínense que el peso de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando se dicta la ley de matrimonio civil en la década de 1880, no es la misma que en 1985. Han pasado casi 100 años y el peso específico de la Iglesia es otro. Y por lo tanto, la influencia, las costumbres sociales se van modificando. Y se van modificando hasta tal punto que justamente hasta la legislación, digamos, tiene que o admite la posibilidad de el reconocimiento de una pareja sin matrimonio, es decir, sin la celebración del matrimonio, simplemente por la pura convivencia. Es decir, esto, piensen ustedes, 100 años atrás era. Es decir, el concubinato era sancionado por la ley, no reconocido. Es decir, se consideraba una violación a la ley matrimonial. Entonces, todos esos contenidos son explicables desde dos puntos de vista, es decir, cuáles eran las relaciones sociales, cuáles eran las relaciones de poder, cuáles eran los vínculos existentes entre distintas instituciones, partidos políticos, etcétera, en un momento determinado que van a desembocar, digamos, en la sanción de cierta ley con ciertas características y en última instancia con determinadas limitaciones reglamentarias que se van a modificar con el tiempo, porque esas relaciones de poder van a cambiar, van a modificarse. Pero por otro lado también porque la construcción del derecho es una construcción social. Es decir, se van generando movimientos sociales, se van generando movimientos organizados al reconocimiento de determinados derechos. Es decir, entonces eso ustedes lo pueden advertir, digamos, en estos últimos años, con el surgimiento, por ejemplo, siguiendo con el mismo tema, matrimonio igualitario, digamos, que establece un cambio cualitativo respecto al concepto de matrimonio y del concepto de matrimonio sobre todo basado en la heterosexualidad principalmente. Pero esto va acompañado por un fuerte movimiento social que tiene, digamos, que ha bregado
por el reconocimiento legislativo. Entonces la teoría crítica lo que plantea es que hay que analizar ese derecho desde esas dos perspectivas fundamentales, ¿no? Es decir, de cuáles son las relaciones de poder en un momento determinado para fijar, bueno, por qué un proceso avanza, por qué deja de avanzar, por qué se avanza hasta determinado momento y luego no, ese proceso no sigue avanzando o no se perfecciona, por qué en determinado momento de la historia se da un salto cualitativo respecto al contenido de un orden normativo. Entonces, cuáles han sido las relaciones de poder existentes y cómo se han modificado, cuáles son las organizaciones sociales, los movimientos, las construcciones de hegemonía política para el logro de determinado resultado legislativo. Bueno, todos esos factores principalmente son los que aborda o pretende abordar la teoría crítica. Dentro de esta concepción general del derecho como discurso del poder y como construcción social, se agrega la cuestión de, sobre todo, analizar las características del orden jurídico y develar, digamos, lo que podríamos decir los fines ideológicos del sistema jurídico, que cada vez se está poniendo más de manifiesto. Pero, un poco como yo les explicaba cuando hablábamos de la evolución conceptual de los derechos humanos, uno de los aspectos digamos, fundamentales es que si bien las constituciones enuncian derechos para todos y para todas, es decir, todos los habitantes de la nación tienen derecho conforme a la reglamentación a gozar de tales y cuales derechos. Por lo tanto, aparecería un sentido de igualdad, formal que la realidad concreta desmiente. Es decir, todos tenemos derecho a transitar por el territorio argentino, pero nosotros como marplatenses debemos saber de que todos los años hay organizaciones sociales que hacen llegar a los niños y a las niñas que viven en las afueras de la ciudad a conocer la playa. Es decir, que ni siquiera se trasladan dentro de la propia ciudad. Es decir, ahí aparece una cuestión que tiene que ver con la existencia de diferencias reales, es decir, que esa universalidad y esa neutralidad del derecho es ficta. ¿Por qué? Porque si bien son enunciados de carácter general, el goce efectivo de esos derechos está limitado. Entonces, esas circunstancias se han ido modificando y se han puesto cada vez más de manifiesto en el orden jurídico constitucional y legal de la Argentina. La Constitución reformada de 1994 ya habla de una igualdad de trato y de oportunidades. Es decir, que está estableciendo no solamente la igualdad ante la ley, está diciendo que debe establecerse una igualdad de trato y de oportunidades. Y esa afirmación que refleja que hay quienes no tienen las mismas oportunidades ni reciben el mismo trato. Es decir, por eso yo lo estoy estableciendo como un concepto de igualdad. La propia Constitución, en el inciso 23 del artículo 75, habla de los grupos vulnerables. ¿Qué significa grupo vulnerable? Mujer, ancianos, personas con discapacidad, niños, son grupos vulnerables. ¿Qué quiere decir? Que están socialmente en peores condiciones que una relativa mayoría. Hay vulnerabilidad. Entonces, estas situaciones, digamos, también han impactado en el marco del derecho, pero eventualmente se explican con mayor claridad, en la medida en que desde el punto de vista de la teoría crítica podemos
podemos hacer referencia a los mismos desde el momento en que podemos desarticular la operatividad de afirmaciones de carácter universal o genérico que el propio derecho expresa. Porque justamente se puede demostrar desde ese lugar que no todos tienen acceso, que no todos gozan efectivamente los derechos y que eventualmente no todos reciben el mismo trato ni tienen las mismas oportunidades. Y esto en la práctica concreta, ¿en qué ha impactado? Bueno, ha impactado en la necesidad de que ya la jurisprudencia interamericana es clara en que a mayor vulnerabilidad, mayor responsabilidad del Estado. Es decir, que si esa obligación es determinada frente a grupos no vulnerables, frente a los grupos vulnerables, la obligación del Estado se duplica, es decir, debe generar todas las medidas necesarias, que es, en definitiva, lo que desde el punto de vista constitucional Germán Vidal Campos ha expresado como eliminar todos los obstáculos que hagan al efectivo goce de los derechos. Entonces ya el Estado no tiene solamente obligaciones de carácter negativo, de respetar el derecho y no violarlo, sino de generar condiciones efectivas para ello. Bueno, todo eso se hace en determinados contextos sociales, en determinados contextos políticos y en el marco de relaciones de poder y de movimientos sociales. Entonces, desde esta perspectiva, la teoría crítica avanza sobre el puro orden normativo para avanzar sobre las relaciones de poder, las relaciones sociales que fueron dominantes en un momento determinado y que se modificaron y en qué medida en otro momento histórico, ¿no? Yo pongo el ejemplo, el tema de los derechos de las mujeres, porque si uno toma la situación decimonónica del derecho a la mujer y aborda toda la evolución que se va a producir durante el siglo XX hasta la actualidad, uno va percibiendo determinadas modificaciones, determinados cambios, determinados reconocimientos de derechos civiles, de derechos sociales, económicos, culturales, políticos a favor de la mujer, pero también advierte que siguen existiendo, y eso lo vamos a ver cuando ya analicemos específicamente el tema de los derechos de las mujeres en el módulo 10 del programa, de que aún quedan muchas cuestiones pendientes. Es decir, es un proceso en desarrollo. Es decir, no es un proceso que está finalizado o cancelado, todo lo contrario, es un proceso en desarrollo. Y por lo tanto, la cuestión es analizar también no solamente los avances que se están produciendo, sino además, bueno, las limitaciones, las obstrucciones o las carencias que aún existen para que esos derechos puedan ejercerse por las mujeres con plenitud. Entonces, esta es la idea básica que mueve a la teoría crítica, ¿no? Establecer el rol del derecho. El derecho tiene un poder que no tiene otra disciplina, que es el poder de nominación. Es decir, las cosas son tal cual el derecho la define. Es decir, yo le digo, bueno, contrato de locación, y bueno, uno va al Código Civil y Comercial, lee derecho a locación y es eso. Es decir, no es otra cosa. Es lo que el derecho está nominando. Ustedes piensen en ese sentido, el derecho tiene, digamos, un especial poder respecto a su enunciado que no tienen otras disciplinas. Es decir, yo puedo, en materia histórica, en materia sociológica, en materia filosófica, y bueno, abrevar en diversas escuelas, en diversos pensamientos, en diversos mecanismos de análisis de la realidad histórica en un momento determinado,
y por lo tanto de ahí generar 2, 3 o hasta 4 versiones distintas de esos mismos acontecimientos. En materia del derecho esto no existe. Por eso en el derecho civil le van a pedir, y bueno, ¿cómo se define tal cosa? Y bueno, se define así, no se define de otra manera. Es decir, hay un poder de nominación que excluye totalmente versiones alternativas o diversas. Esto es una realidad. Y este es un poder específico del derecho. Es un poder específico del derecho. Y por otro lado, esta relación del derecho con el poder, bueno, lo van a ver ustedes muy claramente, también en la medida en que cuán fuertemente se relaciona la profesión de abogado con la profesión política. ¿Por qué? Porque justamente ese poder de nominación que tiene el derecho hace que yo pueda decir que las cosas son de una manera y no pueden ser de otra. Si yo digo, como definía el matrimonio es una relación heterosexual, entre dos sexos, yo eso hacía una definición. ¿No existían las relaciones homosexuales? ¿No? Sí, existían, pero el derecho no las reconocía. Si matrimonio es solo esto. Entonces es un poder de nominación muy importante que tiene el derecho y que hace a su característica particular frente a otras disciplinas. Frente a otras disciplinas. Y eso ha hecho sobre todo a que el positivismo jurídico adquiriera tanta preponderancia. Es decir, estemos dentro del marco del positivismo jurídico como una de las, digamos, los lineamientos básicos que después vamos a entrar a analizar en la próxima clase, ¿no? Cuando analicemos las aproximaciones filosóficas de los derechos humanos desde la filosofía naturalista, desde el positivismo y desde las filosofías críticas como el marxismo, como tres grandes lineamientos de abordaje del derecho, y donde vamos a advertir que el positivismo es, digamos, de los órdenes interpretativos filosóficos el que mantiene un grado de mayor influencia hasta la actualidad. Entonces, un poco para cerrar la clase de hoy, tengan ustedes en cuenta 3 grandes enfoques de análisis de la Constitución. Estos 3 enfoques van a entrar en puja, sobre todo en la medida en que la Constitución Nacional ingresa al llamado constitucionalismo social. Que en la República Argentina transitoriamente ese ingreso se va a producir con la Constitución de 1949, que luego va a ser derogada en 1956 por el gobierno de facto, y que finalmente va a incorporar esos derechos sociales con la reforma de 1957. A partir de ese momento se van a generar una puja entre 2 grandes abordajes. La Constitución promesa, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales en general son una promesa de la Constitución cuya materialización depende del poder político, es decir, depende fundamentalmente del Estado, y que por lo tanto es lo que se llaman o lo que se denominan derechos en expectativa. Son programáticos y requieren de un orden normativo posterior, principalmente del propio Congreso Nacional, que los regule. Hasta que eso no sucede, son derechos que están en expectativa. Este posicionamiento es un posicionamiento que es bastante generalizado en la doctrina constitucional, sobre todo a partir de 1957 en adelante, pero vuelvo a insistir,
a partir de la Convención de Viena de 1991, a partir de la incorporación de la interpretación desde el punto de vista de los órganos internacionales de protección de las convenciones de derechos humanos jerarquizados en principio, pero también respecto a los otros tratados de los cuales la Argentina es parte, aunque no estén constitucionalmente jerarquizados, el activismo judicial en la medida de sustituir a través de la sentencia judicial un vacío legislativo frente al reconocimiento de la operatividad del derecho, por ejemplo. Eso ha ido generando, digamos, lo que se llama la teoría de los derechos. Es decir, que el enunciado de un derecho en la Constitución no puede ser interpretado meramente como un dispositivo de carácter programático que queda a la sola voluntad política del Estado reconocerlo o no. Y finalmente, la teoría crítica que sobre todo no descarta, digamos, el análisis del orden normativo existente, pero que procura su explicación de ese orden normativo más allá de la norma misma. Es decir, analizando las relaciones de poder existentes en un momento determinado, analizando la construcción social que acompañó ese proceso de sanción legislativa y por ende, a partir de ese análisis, poder lograr una explicación más amplia de por qué un órgano normativo establece un determinado plazo o determina una determinada característica de una institución nominándola como tal, excluyendo otras posibles. Entonces, todo esto, lo que se procura con la teoría crítica es lograr un grado de mayor explicación de por qué existe el derecho y por qué se modifica la interpretación del derecho, como nosotros vamos a ir viendo en distintos momentos del desarrollo del programa, de que no son solamente decisiones vinculadas con una determinada doctrina dominante, sino que a la vez se relacionan con un contexto. Simplemente, para que ustedes lo tengan en cuenta, esto que hemos analizado sobre la movilidad jubilatoria, bueno, cuando la Corte va a sostener el claro modelo programático del artículo 14 bis vinculado con la movilidad jubilatoria, ¿en qué momento estamos? Estamos en el momento político del menemismo y del neoliberalismo. Cuando la Corte comienza a modificar ese punto de vista, hasta llegar al caso Badaro, 2005-2006, había un orden político de retomar el rol del Estado en materia de bienestar social. Algunas reglas del estado de bienestar. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta para poder explicar. No estamos frente exclusivamente, digamos, a jueces o funcionarios que piensan distinto, sino que hay determinadas relaciones estructurales que acompañan esos cambios. Era poco probable que Badaro se diera en 1995 o 1996, como era menos probable que los fallos como Chocobar, por ejemplo, de la Corte de la década del 90, que establecía la regla de que si no hay ley de movilidad, no hay movilidad, se pudiera producir en esa etapa del 2005-2006. Los contextos políticos, los cambios políticos, eso influyen indudablemente en cada momento.
influyen en cada momento. Es decir, piensen ustedes que lo que eran los procesos judiciales durante el macrismo, por ejemplo, tienen una determinada característica que hoy, en otro contexto político, se califican como lawfare. Es decir, lo que antes eran procesos legítimos, hoy se han transformado en procesos ilegítimos. Pero esa modificación teórica se produce también dentro del contexto de una modificación política. Si uno no contempla ese segundo aspecto, bueno, se queda simplemente con divergencias de criterio, con divergencias meramente doctrinarias, para decirlo de alguna manera, cuando en realidad esos cambios, esas modificaciones, es decir, piensen ustedes el caso del tratado con Irán, por ejemplo, el famoso tratado con Irán, que se consideró como la comisión de parte de un delito, hoy por hoy, eso que en su momento hasta se llevó la vida del ex ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Timerman, hoy por hoy está siendo considerado como un juicio que no tenía ningún tipo de sustento jurídico. Entonces, eso se va produciendo también dentro de un cambio de contexto político más amplio. Por ende, esa, digamos, es la riqueza que la teoría crítica puede incorporar. En la medida en que no estamos simplemente en una evolución del orden positivo, sino que además esa evolución se corresponde con contextos políticos diferenciados que en última instancia le dan vida y facilitan su generación. Bueno, dejamos acá y nos vemos entonces mañana a las 9:45, que vamos a empezar a analizar dentro del módulo 1 el naturalismo, las distintas líneas o escuelas del naturalismo, el positivismo y el marxismo. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias.